¿Puede emocionarte una historia sin seres humanos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como lectores en los protagonistas? ¿Queremos conectar con ellos por su aspecto, por sus decisiones o quizás por sus emociones? Soy Bebordoy, autor de ciencia ficción, y hoy voy a hablaros un poco de la creación de personajes no humanos, de cómo ha sido mi experiencia y de cómo ha sido aceptada por parte de los lectores. Hay muchas historias en la ciencia ficción donde hay razas alienígenas o civilizaciones completamente diferentes. Los hemos visto en muchas películas y en muchos libros. Al final, en todas ellas nos vamos a encontrar con un ser humano o con un grupo de humanos que serán los que dirigirán esta historia, que serán los que nos basaremos y en los que leeremos, serán nuestros protagonistas principales y con los que conectaremos como lectores o como espectadores. Pero, ¿qué pasaría si en estas historias de alienígenas realmente no hubiera humanos? ¿Y si el protagonista en sí fuera un alienígena? ¿Cómo podríamos conectar con él? ¿Cómo llegaríamos a saber lo que él siente? Pues esa es la premisa con la que cree el gobierno galáctico y el universo de Theia. Un universo donde los humanos somos simplemente una pieza más, una civilización más dentro de un universo muy complejo. A partir de aquí es cuando hablo de la creación del gobierno galáctico, donde 12 civilizaciones se unieron para hacer frente a una revolución de la inteligencia artificial. Una historia donde no hay seres humanos y donde los protagonistas son todas estas civilizaciones. Pero lo difícil es enseñarlas y conectar al mismo tiempo con ellas, porque son completamente diferentes. Aunque desde que terminé un trabajo inesperado quería hablar de la creación del gobierno galáctico y de la lucha contra los elegidos, tenía claro que esta historia iba a ser muy complicada, no solo por la cronología que tenía que seguir, sino también por los personajes y por las civilizaciones que estaban implicadas en esta lucha. Y es que todas ellas no eran humanas. Y al final nosotros tenemos que conectar con estas razas o con estos protagonistas. Y sin una cara reconocible se hacía algo más difícil. Pero esto no es algo que sea nuevo, sino que realmente lo hemos hecho muchas veces. Puede que en los libros no tanto, pero en las películas sí. Hay muchas películas de animación donde los protagonistas no son humanos, donde los protagonistas son animales o incluso robots, donde al final conectamos con ellos a través de las emociones, a través de algo más profundo que el aspecto en sí. Y es que al final la furia, la emoción, la alegría, la tristeza, todos estos sentimientos son universales, o al menos los tomamos como tal. Y al final, ya sea en Marte, en Venus o en la Tierra, esa misma emoción la vamos a comprender de la misma manera. Y aquí era el punto que tenía que explotar. Tenía que utilizar a mis protagonistas y hacerles ver o hacer entender que tenían las mismas sensaciones y los mismos sentimientos que nosotros. De esta manera podíamos conectar con ellos, podíamos entender por qué luchaban, por qué se levantaban un día más y por qué se enfrentaban a un enemigo que amenazaba con destruir todo el universo. Por eso, y con esa idea en mente, decidí que las historias se basarían en los sentimientos, en las sensaciones más básicas y más profundas de los personajes, y más cuando las podía explotar durante la guerra. La esperanza, el miedo, la alegría, la tristeza de perder a los tuyos, todo eso podía explotarlo y al mismo tiempo conectar con los lectores. Era algo que era muy fácil de entender y a pesar de que fuesen razas completamente diferentes, era fácil empatizar con ellos y con lo que ellos vivían en ese momento. Al mismo tiempo, aparte de todas estas razas con las que vamos a ir entendiendo los sentimientos o cómo viven ellos esta guerra galáctica, también tenemos a dos protagonistas principales. Dos protagonistas que tampoco van a enseñar mucho sus sentimientos. Uno es Morn, que es una inteligencia artificial, un robot que estaba destinado a ser diplomático y que al final resultó ser un destructor de planetas. El tema es que con él lo único que vamos a ver va a ser lógica. Vamos a ver cómo él entiende las civilizaciones y cómo se aprovecha de sus tecnologías para ponerlas en su contra y poder llegar a cumplir el objetivo al que ha sido programado. Al mismo tiempo tenemos a Gundry, que es una eminencia en el campo de la robótica, pero que también es un Lulnien, es una raza que no muestra sus sentimientos.
o al mismo tiempo que no es fácil verlos o entenderlos. Eso se debe a que esta raza no tiene facciones reales, simplemente no tiene nariz, ni pómulos, ni boca casi con la que hablar. La abre muy poquito, pero bueno, dejámoslo de lado. Todas sus emociones, todos sus sentimientos se muestran a través de sus ojos, unos ojos muy grandes y de la coloración de ellos. Pero son unos cambios muy sutiles, cambios que solo los de su propia raza pueden ver y comprender. Así que al final lo que hacemos nosotros como lectores es meternos en su cabeza, es entender cómo piensa, cómo ve la historia, cómo ve el futuro. Y con ello vamos entendiendo cómo puede sentir, o mejor dicho, qué puede sentir él con lo que vive. Así que al final no necesitamos un rostro reconocible realmente para conectar con los personajes. Lo que necesitamos son emociones o sentimientos básicos. Cuanto más profundos, mejor. Ira, tristeza, odio, alegría, todos estos sentimientos podemos extraerlos de la historia y llevárnoslos a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra vida. Con ello podemos conectar con los personajes, con las historias y con lo que sucede en ellas. En este caso, Gundry no tiene casi rostro, pero podemos entender cómo ve la vida, o incluso Morn, que es un robot y su inteligencia artificial es lógica, pero al mismo tiempo podemos comprender cómo lo hace. Pero el resto de historias también sucede lo mismo. El resto de personajes también tienen esa esperanza, ese miedo, esa tristeza por perder sus planetas, o esa furia, esa rabia que contienen por intentar vengarse de quienes les han matado o quienes han destruido. Es más, si os tengo que decir algo, es que uno de los capítulos que más me ha gustado escribir de todo lo que he escrito yo hasta el momento es el de Mensajes desde el frente, dentro de la novela de La sombra de los elegidos. Y se trata de una raza alienígena, se trata de los Chulmol, una raza que es como un primate muy grande, con 4 brazos y mucho pelo. En esta historia o en este capítulo vamos a encontrarnos con un niño que descubre los mensajes de su padre. Su padre había sido mecánico de combate durante toda su vida y gracias a estos mensajes vamos a conocer qué ha sucedido con su historia. Al principio los mensajes van destinados a su padre, son mensajes de emoción por haberse alistado, por haber empezado a combatir, pero pronto va a dejar de enviarles mensajes porque no quiere preocuparlos. Al mismo tiempo, vamos a ver mensajes llenos de amor hacia lo que sería su futura mujer, mensajes llenos de esperanza, de ver cómo va a funcionar, de crear un futuro juntos a pesar de la guerra. Y poco a poco hay mensajes que ya no se van a enviar, mensajes que simplemente son para desahogarse, mensajes de la crueldad de la guerra, de cómo tienen que lidiar con la muerte diaria, cómo tienen que coger a los cazas donde ya hay muertos, sacarlos y prepararlos para nuevos pilotos. Al final, poco a poco vamos a ver la desesperación y la crueldad de la guerra en estos mensajes y vamos a poder conectar con lo que tiene que sufrir este personaje. Y es más, al final de la historia es donde el niño, cuando lo ha escuchado todo, sabe que su padre se ha sacrificado por ellos, por defender a su familia. Y él quiere hacer lo mismo, quiere ser como su padre. Y su madre simplemente lo único que puede hacer es llorar. Llorar sabiendo de que su niño ya no lo es, de que quiere seguir los pasos de su padre y que seguramente acabará de la misma manera, pero no puede hacer nada al respecto. Y ese es un capítulo realmente redondo que me gustó mucho escribir y que aunque no sean seres humanos, llega al corazón y llega a entenderse. Así que al final no importa que tengas 4 brazos, mucho pelo, seas un robot o no tengas un rostro muy expresivo. Lo que importa realmente es lo que hay dentro, son las sensaciones y los sentimientos. Es la única manera que podemos usar para conectar con los lectores. Incluso con los humanos, esa conexión más profunda siempre va bien y siempre tendremos personajes más memorables. Pero bueno, como digo, aquí estamos hablando de seres totalmente diferentes. Y lo que tenemos que hacer es presentar vivencias y sentimientos que el lector pueda reconocer y usar o entender. Y si realmente no me creéis, os puedo decir que La sombra de los elegidos es el libro mejor valorado dentro de mi universo de Tella. Al final, con casi 80 reseñas, es el que tiene mejor nota dentro de todos, superando incluso las historias solo de humanos. Así que al final, algo tiene que ver los sentimientos, las emociones y la manera con la que conectamos
con el lector. Así que al final, da igual que sean humanos o razas alienígenas, siempre y cuando pongamos los sentimientos y las sensaciones para que el lector pueda conectar con los protagonistas. Así que es un libro muy bien valorado, pero al mismo tiempo difícil de vender. Al final, si no hay un humano en la portada o al mismo tiempo el personaje principal no es un humano, es algo difícil de presentar a los lectores y al mismo tiempo son ellos los que van a recelar un poco de la historia. Es verdad que una vez das el primer paso y te adentras en él, cuando le das una oportunidad, ya está, ya puedes empezar a entender a los personajes y todo, pero ese primer paso es el que nos falla, es el que es muy difícil de conseguir. Y os lo digo también por experiencia. Por ejemplo, en El Príncipe de la Venganza. Aquí tenemos a los Aeshan, una raza también alienígena, pero completamente ajena al gobierno galáctico y a los humanos. Lo que pasa es que este libro es muy diferente a La Sombra de los Elegidos. Aquí tenemos una investigación. Se trata de un thriller militar en busca de unos terroristas. Aquí los protagonistas no son tan importantes. Lo que importa es la investigación y la historia como tal, las tradiciones y las pistas. Así que al final el lector no puede conectar tan profundamente con estos protagonistas. Y eso hace que la conexión o que el entendimiento del libro sea un poco más complicado. Es cierto que las valoraciones son buenas, pero os puedo decir que no se ha movido tanto como otros libros. No ha tenido el mismo impacto. Y al final eso se ve, o eso en parte es debido al propio protagonista o a la propia civilización. Si hubiesen sido humanos, seguramente se habrían movido de una manera completamente diferente. Así que al final, como os decía yo antes, los sentimientos y conectar con el lector es lo más importante. La esperanza, la alegría, la tristeza, el amor y el odio o incluso el sentimiento de la libertad. Todas estas cosas son las que nos permiten conectar y empatizar con los personajes o los protagonistas, ya sean humanos, animales o alienígenas. Aquí usar estas ideas son las que nos pueden permitir romper moldes. Pero bueno, ¿tú qué opinas a esto? ¿Crees que podrías leer una historia sin humanos? ¿O necesitas tener a alguien que sea como tú para poder disfrutar de esta historia? Te leo en los comentarios. Y ahora ya sí me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante y que al menos hayáis podido entender un poco más cómo son los protagonistas y cómo llegamos a conectar con ellos. Si queréis saber más sobre mis historias o tenéis curiosidad sobre cómo son los libros sin humanos como protagonistas, tenéis el link aquí abajo del Príncipe de la Venganza y de La Sombra de los Elegidos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!